El indulto es una obra de Emilia Pardo Bazán que se adentra en las profundidades del dilema moral, explorando los límites entre la justicia, la compasión y la ley. La trama se desarrolla en un contexto de corrupción y desigualdad social, donde el indulto se presenta como una forma de redención que pone a prueba las convicciones más profundas de sus personajes. A través de una prosa detallada, la autora invita al lector a reflexionar sobre el peso de las decisiones personales y la lucha interna que experimentan los individuos cuando se enfrentan a las consecuencias de sus actos en un sistema injusto. Con una mirada crítica a la sociedad de su tiempo, Pardo Bazán nos ofrece una novela que no solo conmueve, sino que también plantea preguntas sobre el verdadero significado de la justicia. Capítulo 1. El juicio inminente. El sol, bajo y tembloroso, comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris ominoso, como si el día ya hubiera decidido rendirse. En las empedradas calles de la ciudad, los ecos de los pasos se entrelazaban con los murmullos de una multitud que se agolpaba frente a los imponentes portones de la corte. Los susurros no eran meros rumores, sino presagios de lo que estaba por suceder. El juicio, ese acto solemne que separaba la vida de la muerte, la libertad de la condena, estaba a punto de comenzar. Dentro del edificio, todo parecía transcurrir con la fría solemnidad de la justicia, como si en ese espacio se hubiera suspendido el mismo tiempo. Las paredes altas y austeras parecían resonar con los ecos de antiguas sentencias y palabras olvidadas, mientras los magistrados, enfocados en sus papeles y documentos, se preparaban para deliberar sobre el destino de un hombre. Un hombre cuya vida pendía de un hilo tan delgado como el aliento que aún mantenía en su pecho. Tomás Ramos, un hombre de mediana edad, de rostro cansado y mirada huidiza, estaba frente a la mesa, su cuerpo rígido, como si en cualquier momento pudiera desplomarse bajo el peso de la incertidumbre. Su rostro era el reflejo de una vida marcada por los errores y las decisiones que no podían deshacerse. Había cometido un crimen, y ahora estaba en el centro de un proceso judicial que no solo evaluaría su culpabilidad, sino que también pondría en juego su última oportunidad de escapar del abismo. El juicio no era solo un trámite, era la conclusión de una vida llena de desdichas, de intentos fallidos, de arrepentimientos acumulados como los granos de arena de una playa que se desvanecen bajo el agua. Frente a él, un tribunal de jueces de rostros impasibles, seres que representaban la autoridad que dictaba las leyes, pero cuya humanidad parecía diluirse en la indiferencia de la ley misma. Un suspiro recorrió el cuerpo de Tomás, pero rápidamente lo reprimió, como si el simple acto de respirar con más libertad pudiera traicionar la apariencia de quien sabía que la condena era un hecho inminente. La sala estaba llena de espectadores, curiosos, chismosos, aquellos que buscaban un espectáculo de justicia o quizás un chisme morboso para llevar a sus casas. Sin embargo, para Tomás, esa multitud era un recuerdo más de su caída. Cada mirada que se posaba sobre él lo desnudaba aún más, lo hacía sentir más pequeño, más insignificante. En el banco de la defensa, el abogado de Tomás, un hombre envejecido por el paso del tiempo y por las muchas batallas perdidas en el tribunal, parecía tan cansado como su cliente. Había visto demasiados casos, había luchado muchas veces por almas perdidas que, como Tomás, ya no encontraban la esperanza en los ojos de los jueces. Sin embargo, hoy había algo diferente en el aire. El abogado sabía que la vida de su cliente podría depender de un giro inesperado, de un milagro improbable. Sabía que Tomás no era un hombre de maldad inherente, sino un ser atrapado en las circunstancias de la vida, un hombre que había cometido un error, sí, pero que merecía algo más que la condena de la muerte. El fiscal, por otro lado, observaba con firmeza, su rostro implacable como el de una estatua de mármol, sin la menor pizca de empatía. Para él, el caso de Tomás no era más que uno más en su larga carrera de victorias, de sentencias firmadas, de vidas arruinadas. No había espacio para la duda en su corazón. La ley debía prevalecer, sin importar la complejidad de los sentimientos humanos. Los testigos fueron llamados uno a uno, y cada declaración parecía despojar más a Tomás de cualquier esperanza. Algunos hablaban de su carácter, de su apariencia, de su comportamiento previo al crimen, pero pocos se adentraban en las verdaderas causas que habían llevado a un hombre decente a cometer un acto tan abominable. La justicia, al parecer, no tenía interés en esas razones. En ese momento el único testigo que parecía importar era el propio crimen, el acto cometido, la sangre derramada. Tomás escuchaba todo en silencio, tratando de encerrar sus pensamientos en un rincón oscuro de su mente. Cada palabra de los testigos, cada mirada de los jueces, cada frase del fiscal era una daga más en su pecho, un recordatorio de lo irreversible que era todo.
En sus ojos se reflejaba la lucha interna, el deseo de defenderse, de explicar las circunstancias que lo habían llevado a aquella trágica situación. Pero la verdad, su verdad, parecía tan frágil ante el peso de la ley que no se atrevió a pronunciarla. El juicio avanzaba y con él el tiempo parecía diluirse en una niebla espesa que cubría todo el recinto. Las horas pasaban sin que nadie pudiera percatarse de su vuelo, y las decisiones, las sentencias, caían con la fuerza de un martillo golpeando el yunque. Pero había algo en la atmósfera, algo sutil, que comenzaba a cambiar. Mientras los magistrados se reunían en silencio para deliberar, la figura de la esposa de Tomás, Elena, se encontraba en la sala, con la mirada fija en su marido. La mujer había sido una presencia constante en los pasillos del tribunal, sin perder detalle, sin apartar la vista de su esposo ni un solo momento. Su corazón, marcado por el amor y el dolor, palpitaba al ritmo de los latidos desesperados de Tomás, quien, desde su asiento, sentía la angustia de saber que ella lo observaba, que sus ojos aguardaban alguna señal, algún indicio de esperanza. Elena sabía que la última palabra estaba por llegar, y aunque la sentencia parecía inevitable, algo dentro de ella le decía que la justicia debía ser más que una fría aplicación de la ley. ¿No habría alguna salida, algún resquicio por donde la compasión pudiera entrar? Si el indulto existía, si de alguna manera su esposo pudiera recibirlo, ¿qué más podría hacer ella que confiar en lo que quedaba de humanidad en aquellos jueces? Las horas pasaron y el juicio continuaba siendo una espera tensa, un suspense marcado por el silencio y la incertidumbre. Tomás, inmóvil en su asiento, aguardaba lo inevitable. Sin embargo, en su corazón se encendía una chispa débil, un rayo de esperanza que por un momento le hizo creer que tal vez, solo tal vez, la justicia humana no fuera tan severa, tan indiferente. Era el momento de la decisión final. Capítulo 2. Un hombre en la cuerda floja. El silencio se instaló en la sala con una densidad palpable, como si el aire mismo estuviera suspendido en la tensión acumulada de horas y horas de deliberación. Todos los presentes sabían que el veredicto estaba cerca, y cada uno de ellos, desde los más altos magistrados hasta los espectadores que habían venido a presenciar el juicio, sentían el peso de lo que estaba en juego. Pero entre todos esos rostros ninguno reflejaba la ansiedad y la desesperación que recorrían la figura de Tomás Ramos. El hombre sentado en su banco había perdido la capacidad de concentrarse en las palabras de los abogados, en las últimas argumentaciones de la defensa. Todo le sonaba lejano, como un murmullo distante que no lograba penetrar su mente aturdida. La sala estaba llena de voces, pero él solo podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón, que retumbaba en sus oídos con la fuerza de un martillo golpeando una campana. ¿Qué había sido de su vida? ¿Cómo había llegado hasta allí, hasta ese momento irreversible en que el destino de una persona se decidía con la frialdad de una sentencia? La idea de que todo pudiera acabar en un abrir y cerrar de ojos lo aterraba. Su mirada se desvió hacia la figura de su esposa, Elena, sentada en la primera fila, con los ojos fijos en él. El amor y el sufrimiento se reflejaban en su rostro, que había envejecido prematuramente en los últimos días, desde que la tragedia había marcado el rumbo de sus vidas. Ella no dejaba de mirarlo con una ternura desesperada, como si, a través de su mirada, pudiera transmitirle alguna clase de consuelo, algún tipo de fuerza que le permitiera resistir lo que estaba por venir. Pero por dentro Elena también sentía que su mundo se desmoronaba. El miedo a la pérdida, a la separación definitiva, la consumía, la desgarraba desde lo más profundo de su ser. Tomás volvió la vista hacia los jueces. Ellos, con sus rostros imperturbables, se habían retirado a deliberar, como si en ese acto se encerrara el destino de su vida. Sin embargo, dentro de él, el caos de emociones era incontenible. La mente de Tomás se desplazaba, como una ola errática, de un pensamiento a otro. Pensó en su infancia, en su familia, en aquellos días en que la vida parecía simple, cuando las decisiones se tomaban sin la presión de la condena. Pensó en la forma en que todo había cambiado, como su vida había tomado un giro sombrío que lo había arrastrado hasta allí, hasta ese tribunal donde la justicia parecía ser solo un concepto abstracto. Recordó su primer error, aquel paso en falso que lo había colocado en el camino de la perdición. Un error que por mucho que quisiera, no podía borrar ni deshacer. La ley era implacable y él se encontraba atrapado en sus garras, consciente de que la única salida era la de la condena, tal vez la muerte, tal vez la prisión, pero siempre como un eco ineludible de la justicia que lo perseguía. El abogado defensor, el hombre que había tratado de defenderlo con todas sus fuerzas, se levantó finalmente, dispuesto a dar su última intervención ante los jueces.
Tomás observó sus movimientos con desconfianza. El abogado, a pesar de sus palabras elocuentes y su esfuerzo por mitigar las consecuencias de su crimen, no lograba infundirle el consuelo que él deseaba. La defensa había sido una lucha contra un destino ya sellado, un intento de dar voz a su humanidad, de persuadir al tribunal de que el hombre frente a ellos no era una bestia, sino un ser capaz de arrepentimiento, de redención. Pero las palabras, por más sabias que fueran, no podían devolverle lo que había perdido. La sala permaneció en silencio absoluto mientras el abogado pronunció las últimas palabras. El juez principal, un hombre de edad avanzada que había sido testigo de miles de juicios, no mostró ninguna emoción. Se levantó lentamente y todos los ojos se dirigieron hacia él, como si su decisión fuera la última chispa que encendería el destino de un ser humano. Tomás podía sentir su cuerpo tenso, rígido, mientras sus dedos se entrelazaban con nerviosismo en su regazo. Y luego el veredicto. La sala, que había estado tan cargada de tensión, se llenó de un murmullo apagado cuando el juez comenzó a hablar. Sus palabras fueron secas, calculadas, y se sintieron como cuchillos cortando el aire. Tomás escuchó el dictamen sin comprender completamente su contenido, como si la mente se negara a aceptar lo que estaba sucediendo. La condena era dura. Era la muerte. Un frío gélido recorrió la columna vertebral de Tomás mientras las palabras caían sobre él, implacables, rotundas. La sentencia fue pronunciada, y al igual que un último aliento, se desvaneció en la sala. La mayoría de los presentes permanecieron en silencio con la solemnidad que exige un veredicto como ese, pero algunos no pudieron evitar soltar un suspiro, una mezcla de alivio o de sorpresa ante la inevitabilidad de lo sucedido. El abogado de Tomás, aunque visible en su decepción, no perdió la compostura. Sabía que este caso no podría ser ganado, y no hubo espacio para el lamento. Los jueces ya habían tomado su decisión, y el sistema que representaban no se detenía ante las lágrimas ni ante los ruegos. Sin embargo, Elena, su esposa, no pudo más. Al escuchar la condena, su corazón se detuvo en seco. Sintió como si el mundo se le desplomara por completo, como si el peso de la sentencia hubiera destrozado su alma. La angustia se apoderó de ella, y por un instante perdió la capacidad de pensar. Su rostro, antes marcado por la esperanza, ahora reflejaba un profundo dolor, una desesperación que parecía tan grande como el mismo universo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Cómo podría salvarlo? Tomás no pudo ver la reacción de Elena, pero su corazón la sentía cerca, como si el alma de su esposa estuviera conectada a la suya en ese momento, compartiendo el mismo sufrimiento, la misma fatalidad. La esperanza, que había sido tan débil en su interior, parecía desvanecerse ante la crudeza de la realidad. Pero había algo que aún persistía en su mente, una idea débil, casi imperceptible. ¿Existiría realmente el indulto que su abogado había mencionado, esa posibilidad remota de perdón? ¿O la vida de Tomás Ramos quedaría sellada para siempre bajo el peso de una sentencia que parecía más allá de cualquier redención? Capítulo 3. La esperanza que muere. El tribunal había hablado, y el destino de Tomás Ramos había quedado marcado con la tinta fría de una sentencia inapelable. Sin embargo, mientras las palabras del juez aún resonaban en la sala, un susurro de esperanza, tenue y lejano, se infiltraba en los pensamientos de algunos de los presentes. En particular, Elena no podía aceptar la realidad sin antes buscar alguna forma de rescatar a su marido de las garras de la muerte. Si bien la condena había sido pronunciada, su corazón se negaba a rendirse, a dejarse arrastrar por el vacío de la desesperación. La salida del tribunal fue un mar de emociones, de murmullos y sombras que flotaban como espectros entre las paredes de piedra. Elena caminaba, pero no sentía sus pies. Todo en su entorno parecía desdibujado, un paisaje distorsionado por la niebla de la angustia. Tomás estaba a punto de ser llevado a prisión, y ella, a su lado, parecía una sombra de sí misma. Sin embargo, aún no se rendía. Su mente comenzaba a tejer una última esperanza, una que se aferraba a la posibilidad de un indulto. Al principio, cuando el abogado había mencionado la palabra indulto, Elena no la comprendió del todo. Era como un susurro distante, un eco perdido en el rugido de la tragedia. Pero ahora, esa palabra resonaba en su interior con la fuerza de un latido. El indulto, la clemencia que podía salvar la vida de Tomás, se convertía en su único refugio. Si pudiera conseguirlo, si pudiera convencer a alguien que tuviera el poder de otorgarlo. Pero, ¿a quién acudir?
Cómo enfrentar el sistema que parecía decidido a arrojar a su marido a las sombras sin permitirle la más mínima oportunidad de redención. Con la mente inyectada en esa idea, Elena acudió, sin titubear, al despacho del abogado defensor. En sus ojos había un brillo desesperado, un fuego que ardía sin tregua, y aunque su rostro se reflejaba en la misma palidez de los días previos, había algo que lo distinguía: la determinación. El abogado, al verla llegar, supo inmediatamente que venía con la esperanza de algo más, con la súplica de un último intento. A pesar de la gravedad de la sentencia, él también no había olvidado, ni por un segundo, que el sistema judicial dejaba ciertos resquicios, ciertos caminos que podrían llevar a la misericordia, aunque fueran frágiles. El indulto, aunque poco probable, no era imposible. El abogado, un hombre cansado por la lucha y las frustraciones, la miró en silencio, casi como si meditara sobre el peso de lo que le iba a decir. Sabía que su papel como defensor ya estaba cumplido en términos legales. Sin embargo, en ese momento, la compasión, la humanidad, tomaron la delantera. Elena estaba decidida, y él, por más que su conciencia le dictara que ya nada podía hacerse, no pudo negar la súplica en su mirada. El indulto, como ya le expliqué, es un camino incierto. No se otorga sin más. El gobierno, o más bien la figura que tiene la potestad de concederlo, no lo hace sin una razón sólida, sin un precedente que lo respalde. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, siguió con tono grave, puede concederse. La esperanza en los ojos de Elena comenzó a brillar, pero a la vez una sombra de duda se asomó a su rostro. ¿Pero qué necesitamos, abogado? ¿Cómo podemos conseguirlo?, preguntó con la voz apenas susurrada, pero cargada de una urgencia que podría quebrar hasta los corazones más duros. Debemos apelar a la misericordia de quienes están en el poder, a su sentido de justicia, o quizás a su bondad. Es un juego de política de favores. No será fácil, Elena. No será fácil convencerlos. A medida que las palabras del abogado se deslizaban, Elena sabía que era más que un acto de esperanza. Era una batalla. Una que implicaba política, contactos, una red que desconocía pero a la que debía recurrir. No bastaba con el deseo de salvar a su marido. Necesitaba encontrar una estrategia, una forma de apelar a lo que fuera capaz de desbaratar la condena. Las horas pasaban, y en su interior la angustia seguía creciendo. La idea de un indulto parecía lejana, distante, y a medida que la posibilidad se materializaba, el miedo la invadía. ¿Sería suficiente? ¿Sería ella capaz de mover los hilos necesarios para hacerla realidad? Con la mente sobrecargada, Elena decidió visitar al ministro, al hombre que, según su abogado, podía tener la última palabra. Los días siguientes transcurrieron en una espiral frenética de cartas, visitas y negociaciones. Nadie parecía interesado en atender su súplica. Se encontraba con puertas cerradas, con rostros impasibles, y en cada rechazo se hundía más en un pozo sin fondo. Sin embargo, su determinación no se desvaneció. Por otro lado, Tomás, en su celda, parecía resignado. La noticia del intento de Elena por conseguir el indulto llegó a sus oídos, pero él no podía permitirse albergar ilusiones. Había sido testigo de demasiados desengaños, de falsas promesas, y había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Cada día en su celda se volvía más oscuro, más solitario, como un grillete que lo mantenía atado a un futuro incierto. A pesar de los esfuerzos de Elena, sentía que su destino ya estaba sellado. Las semanas pasaron como una tortura, y la verdad que tanto temían se confirmó: el indulto nunca llegó. La maquinaria del sistema continuó su curso implacable, y aunque Elena luchó con todas sus fuerzas, no fue suficiente. La esperanza que había alimentado con tanto fervor comenzó a desvanecerse lentamente, hasta convertirse en una sombra. El día de la ejecución de la sentencia se acercaba, y el amor y la desesperación de Elena se confundían en un abrazo doloroso. En su corazón, ya no quedaba espacio para más ilusiones. Solo quedaba un vacío profundo, oscuro, como el destino al que se enfrentaba Tomás. A medida que su mente luchaba por mantenerse firme, una última idea comenzaba a tomar forma en su interior. A veces, el poder de la esperanza no radica en la victoria, sino en la lucha misma, en la resistencia ante lo que parece inevitable. Y aunque no había conseguido lo que tanto deseaba, había peleado con todo su ser. Al final, quizás eso era lo único que podría darle consuelo. Capítulo 4. El desgarro de la despedida. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, llevando consigo un aire frío que calaba los huesos.
Las nubes grises, como si compartieran el pesar de los corazones de aquellos que presenciaban la tragedia, cubrían el cielo, obscureciendo la luz de la tarde. Elena caminaba por el sendero polvoriento que conducía a la prisión, sus pasos rápidos pero vacilantes. En su pecho un dolor inmenso se había asentado como una pesada losa, y su rostro reflejaba la incertidumbre y la angustia de un alma que ya no sabía cómo luchar contra la fatalidad. En la prisión, Tomás había sido preparado para la despedida, aunque nunca creyó que aquel día llegaría tan pronto. El final de su condena no se veía como un castigo físico, sino como una marca irreparable que lo acompañaría para siempre, la pérdida de su libertad, de su ser, de su vida tal como la conocía. No le quedaban más que recuerdos y promesas rotas. Cuando los guardianes lo llevaron a la pequeña sala donde lo esperaba Elena, su mirada estaba vacía, sin el brillo de esperanza que ella aún trataba de buscar. El encuentro fue breve, demasiado breve para la tormenta que azotaba los corazones de ambos. Elena, al verlo allí con las manos esposadas y la mirada perdida en un futuro que no existía, sintió que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. La prisión, con sus muros altos y fríos, parecía un escenario de desesperanza, un lugar donde las sombras y las mentiras se entrelazaban en una danza macabra. Tomás, dijo Elena con voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas que apenas lograban contenerse. Su voz era como un susurro, un eco de lo que alguna vez fue una certeza de amor. A medida que lo miraba, la imagen de ese hombre fuerte, lleno de vida y de sueños, parecía desvanecerse ante sus ojos. ¿Qué quedaba ahora? ¿Qué podía hacer ella para aliviar su sufrimiento? Él la observó en silencio como si su mente estuviera atrapada en un lugar lejano. Su rostro, marcado por las huellas del dolor y la desesperación, no era el de aquel hombre que había amado con todo su ser. No podía encontrar las palabras, no podía consolarla como solía hacer antes, cuando la vida aún tenía sentido. Ya no quedaba nada en él, más que la sensación de ser un espectro, de ser una sombra condenada a la oscuridad. Elena, no llores por mí, dijo finalmente con voz áspera. Había un tono de aceptación en sus palabras, como si ya hubiera abandonado la lucha contra el destino. Era una resignación que lo envolvía todo, que marcaba su ser de manera irreversible. Su mirada era fija, pero lejana, como si ya estuviera cruzando un umbral al que ella no podía seguirlo. Elena se acercó a él, y en un gesto que surgió de lo más profundo de su alma, le tocó la cara con las manos temblorosas. La suavidad de su toque era el último vestigio de lo que una vez fue una vida compartida, un amor que ahora se veía desbordado por la cruel corriente del tiempo. No puedo perderte, Tomás. No puedo, sus palabras eran un llanto silente, un grito ahogado que quedaba atrapado en su garganta. Pero él, con una serenidad que sorprendió incluso a su propia alma, la miró con una tristeza profunda y comprendió que en su dolor, ella no podía aceptar la realidad. Sabía que su sacrificio había sido en vano, que el mundo seguiría sin él, y que su amor sería solo un recuerdo. La vida, como una cruel narradora, les había arrebatado todo. Elena, susurró, pero sus ojos parecían vacíos, como si ya estuviera buscando algún tipo de consuelo más allá de las paredes de la prisión. La vida es una condena, y a veces no podemos escapar de ella, por mucho que lo intentemos. Pero tú tienes que seguir adelante. No dejes que esto te destruya. Elena no podía soportarlo. La idea de perderlo para siempre la destrozaba por dentro y sus palabras, aunque llenas de sabiduría y aceptación, la golpeaban como un puño en el estómago. Ella sabía que tenía que ser fuerte, que debía luchar por su propio futuro, pero la vida sin él parecía imposible. ¿Cómo continuar cuando todo su mundo se había desmoronado? El tiempo que compartieron en esa pequeña sala fue como una eternidad. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de un dolor tan grande que las barreras del tiempo y el espacio parecían desaparecer. Solo quedaba el amor, un amor que, aunque condenado, seguiría vivo en sus recuerdos, en sus corazones rotos. Finalmente el guardia se acercó para darles el aviso de que el tiempo de la visita había terminado. Elena se levantó lentamente como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos se encontraban con los de Tomás una vez más, y por un momento, el mundo entero se desvaneció a su alrededor. No había palabras suficientes para describir lo que sentían, ni promesas que pudieran aliviar el dolor que ambos cargaban. Con un último suspiro, Elena dejó ir la mano de su amado, esa mano que tantas veces había sostenido con fuerza, que tantas veces había tocado con ternura. En su corazón sentía que una parte de ella se quedaba atrás, prisionera, atrapada en ese lugar donde la despedida era lo único real.
Tomás la observó alejarse y en su interior, el dolor comenzó a transformarse en algo más. La resignación que había experimentado durante tanto tiempo dio paso a una sensación de paz, como si al verla marcharse, algo dentro de él hubiera alcanzado su fin. Y mientras Elena desaparecía en la distancia, una nueva oscuridad se cernía sobre él, pero esta vez no había miedo, solo una quietud fatalista. La puerta se cerró tras ella, y el eco de su despedida resonó en los pasillos de la prisión, como una melodía triste, pero irrevocable. Capítulo 5. La oscuridad del olvido. El tiempo, ese enemigo invisible, transcurría con su ritmo indiferente, como una máquina que nunca cesa de moverse. En la vida de Elena, los días habían comenzado a perderse en una sucesión de sombras, una continuidad de horas vacías que nada llenaba. Había intentado reconstruir su vida, recomponer su alma, pero el eco de la despedida seguía resonando en cada rincón de su ser, como un susurro constante que no podía acallar. Las semanas pasaron y Elena, en su lucha por encontrar algún propósito, se sumergió en sus obligaciones diarias, buscando refugio en el trabajo, en las pequeñas tareas que la mantenían ocupada. Pero nada lograba disipar la pesada niebla de su mente, ni el pensamiento constante de Tomás, de cómo su vida había quedado atrapada en una celda que no solo era física, sino también emocional, un espacio en el que el amor y el sufrimiento coexistían en un perpetuo tormento. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de su casa, observando las flores que ya empezaban a perder el brillo del verano, Elena sintió una vez más la angustia de lo irremediable. Las flores marchitas, las hojas caídas, todo parecía un reflejo de su alma quebrada. Se detuvo frente a una de las rosas que aún resistía la llegada del otoño, y sin pensarlo, la arrancó, apretándola con fuerza en sus manos, como si de alguna manera pudiera transformar su dolor en algo tangible, en algo que pudiera sostener. ¿Por qué todo tiene que ser tan cruel?, susurró para sí misma, con la voz quebrada. La rosa, ahora aplastada entre sus dedos, comenzó a perder sus pétalos, cayendo lentamente al suelo. Era como si el destino le estuviera enviando un mensaje, diciéndole que todo lo que amaba, todo lo que había conocido, también caería en el olvido. En ese momento el timbre de la puerta sonó, rompiendo la quietud que la envolvía. Elena se dio la vuelta, su corazón dio un salto, como si algo en su interior reconociera que la vida, aunque llena de desesperanza, nunca dejaba de sorprenderla. Al abrir la puerta se encontró con la figura de un hombre, alguien que no esperaba ver. Era el abogado que había manejado el caso de Tomás, un hombre serio, de rostro impasible, pero que en ese instante parecía tener algo importante que decir. «Señora, ¿puedo hablar con usted un momento?», dijo con tono formal, aunque algo en su mirada indicaba que algo no iba bien. Elena, con una mezcla de curiosidad y temor, lo invitó a entrar. No sabía qué esperar, pero el nudo en su estómago le decía que no sería nada bueno. Cerró la puerta tras él y se dirigió a la sala, donde el abogado tomó asiento, mirándola con una seriedad que la inquietaba. «Lamento informarle, señora», comenzó con una pausa, como si cada palabra le costara. Elena lo observaba, esperando la noticia que temía. Tomás ha sido transferido a otro penal, una prisión de máxima seguridad. La situación ha cambiado, y no hay muchas posibilidades de que se le conceda la libertad condicional en este momento. Elena se quedó en silencio. Las palabras del abogado eran como una condena aún más dura que la de la cárcel misma. La idea de que Tomás estuviera lejos, aún más aislado, aún más atrapado en una realidad de la que no podía escapar, le partió el alma. Los días que había pasado esperando alguna señal de que la justicia podría traerle una pequeña esperanza, ahora se desmoronaban ante su rostro como un castillo de cartas derrumbado por el viento. ¿Es irreversible?, preguntó Elena con voz baja, casi un susurro, como si las palabras pudieran ser escuchadas por algún dios cruel que se divertía observando su dolor. El abogado asintió con gravedad. Así parece. Aunque hay apelaciones en curso, las posibilidades de éxito son mínimas. Tomás se encuentra en una situación más complicada que nunca. No podemos hacer mucho más, señora. Elena sintió que el aire se le escapaba del cuerpo, como si alguien hubiera arrancado el aliento de sus pulmones. La desesperanza la invadió con una rapidez abrumadora. No podía creer que todo lo que había luchado por mantener, la imagen de su amor, la ilusión de un futuro juntos, se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos. Todo lo que le quedaba ahora era la memoria, y esa memoria se estaba tornando cada vez más dolorosa, más lejana. El abogado se levantó, tratando de ofrecer una última palabra de consuelo, pero Elena no escuchó.
Estaba atrapada en su propio tormento, en el vacío que su vida se había convertido. Apenas se despidió del abogado, cerrando la puerta con la misma sensación de angustia que había estado sintiendo durante tanto tiempo. No había escape. La verdad que le había dado el abogado era la verdad que ella temía enfrentar, y ahora, ante esa verdad, se sentía más sola que nunca. Elena se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. El dolor físico que sentía en su pecho era insoportable, como si su corazón estuviera siendo desgarrado lentamente. No sabía cómo seguir. La lucha parecía interminable y en su mente se repetían una y otra vez las palabras del abogado, como un eco que no podía apagar. A lo lejos, desde la ventana, vio cómo el viento arrancaba más hojas de los árboles, llevándolas hacia el suelo, dejando tras de sí solo vacíos y cicatrices. Era como si el mundo también estuviera perdiendo su forma, como si la belleza y la esperanza estuvieran desapareciendo junto con su amor. Y así, en ese mismo instante, Elena comprendió que el olvido no era una opción. El olvido solo llegaría cuando todo lo que amaba hubiera desaparecido por completo, cuando ya no quedara nada más que sombras de lo que alguna vez fue. Pero hasta entonces, hasta ese último resquicio de esperanza que aún conservaba en su alma, seguiría luchando, aunque no supiera cómo ni por qué. Capítulo 6. La visita imposible. Las luces de la ciudad parpadeaban con una indiferencia casi cruel, como si no se dieran cuenta del sufrimiento que se gestaba en las entrañas de una mujer que luchaba contra la desesperación. Elena, aunque rodeada por la vitalidad de la urbe, sentía cómo se desvanecía en un mar de sombras. Había dejado de sentir que su vida tenía rumbo, que su existencia tenía alguna razón para seguir adelante. Tomás estaba más lejos que nunca, y con su traslado a una prisión de máxima seguridad, las posibilidades de verlo se habían vuelto prácticamente nulas. Sin embargo, una tarde, al recibir una carta sellada con el emblema de la prisión, algo en su interior se despertó. La letra impresa en el papel, clara y firme, le hablaba de una nueva oportunidad para ver a Tomás, pero no de la manera que ella había esperado. En lugar de una simple visita, el mensaje era mucho más complicado. Había sido autorizada para tener un encuentro, pero debía cumplir con una serie de reglas estrictas, y no estaba claro si el encuentro sería siquiera posible. Elena miró la carta con manos temblorosas, dudando entre la esperanza y el miedo. ¿De qué serviría ver a Tomás si no podía tocarlo? Si la pared entre ellos sería aún más grande, más fría que antes. Los días habían transcurrido de tal manera que ni siquiera ella podía identificar cuál era la fuerza que la mantenía en pie. ¿El amor? ¿La necesidad de enfrentarse a su dolor? ¿O algo aún más básico, la pura necesidad de respuestas? En sus pensamientos, todo parecía un torbellino. Recordó los días en los que había sentido que la vida podía ser feliz, que aún quedaban tantos momentos por compartir con Tomás. Pero ahora, la distancia y las rejas entre ellos parecían haber borrado esos recuerdos, dejándolos en un rincón de su mente al que no podía acceder. Decidió finalmente acudir a la cita. La idea de no intentarlo, de quedarse con la duda, la consumiría aún más. Con una determinación frágil, pero firme, preparó su salida hacia la prisión. El viaje le parecía interminable y durante todo el trayecto, se preguntó qué sentiría al ver a Tomás después de tanto tiempo, qué clase de hombre sería el que saldría al encuentro de ella. Sabía que las experiencias de vida dentro de esas paredes lo habrían cambiado, pero aún no lograba imaginar cómo. Cuando llegó a la prisión, un escalofrío recorrió su cuerpo al ver las altas murallas, las rejas metálicas, las miradas de los guardias que recorrían el recinto. Era un mundo ajeno, donde todo lo que tocaba a la libertad se desvanecía. Elena se detuvo frente a las puertas principales, respiró hondo y sintió como la ansiedad comenzaba a tomar control de su ser. Había algo en ese lugar que parecía tragarse toda esperanza, como un pozo sin fondo. La mente de Elena se agitó de nuevo con la mezcla de sensaciones contradictorias que la embargaban. Una vez dentro, la pequeña habitación donde la citaron se sintió aún más desolada que la misma prisión. Las paredes, de un blanco enfermizo, parecían reflejar la luz de la lámpara sobre la mesa con una intensidad incómoda. El aire estaba impregnado de un silencio absoluto, roto solo por los pasos que resonaban en el pasillo de fuera. Elena se sentó, nerviosa, aguardando. El tiempo pasó lentamente. Los minutos parecían horas y cada tic del reloj era un recordatorio cruel de lo que había tenido que atravesar para llegar hasta allí. Finalmente la puerta se abrió y un guardia apareció, acompañado de Tomás, que entró con la cabeza agachada.
Su figura era mucho más delgada, mucho más apagada que la última vez que lo había visto. Su rostro llevaba las huellas de la pena, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban marcados por una tristeza profunda, como si hubieran visto demasiadas cosas que no podían deshacerse. Elena se levantó rápidamente y sus ojos se encontraron con los de Tomás. En ese momento el mundo entero pareció detenerse. No hubo palabras. No fue necesario. Solo se miraron como si en ese intercambio silencioso se comprendieran sin necesidad de hablar. Tomás fue el primero en romper el hechizo de la quietud. «Elena, ¿por qué has venido?», preguntó con voz quebrada, una pregunta llena de impotencia y dolor. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y culpabilidad. Parecía que no quería que ella lo viera así, pero sabía que era inevitable. La vida que había llevado tras las rejas ya lo había transformado de maneras que él no había anticipado. Elena no pudo responder de inmediato. Las palabras se le atoraron en la garganta, y la desesperación en su pecho creció. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que su amor seguía vivo, que no importaba cuán lejos estuviera él, cuán difícil fuera su situación? Que ella seguiría esperándolo, aunque todo en su entorno le dijera lo contrario. «He venido porque», comenzó a decir con voz trémula, pero se detuvo. No sabía cómo expresar lo que sentía sin romperse. «Porque te necesito, Tomás. Porque sigo siendo la misma, aunque todo esté cambiando. Porque no puedo vivir sin saber que sigues ahí, aunque esté tan lejos». El silencio que siguió a sus palabras fue largo y pesado, un silencio que lo decía todo. Tomás la miraba con una mezcla de amor y desesperación, como si cada palabra de Elena fuera una daga en su pecho, abriéndole viejas heridas que no podía sanar. Él había intentado convencerse de que debía alejarla de su dolor, de que ella merecía una vida sin sufrimiento. Pero la verdad era que no podía dejarla ir. «Elena», comenzó, pero su voz se quebró, incapaz de continuar. Elena se acercó entonces sin pensarlo, y tomó su mano a través del cristal que los separaba. La frialdad del vidrio no logró deshacer la calidez de su gesto, pero aún así, el dolor que ambos sentían era palpable, más intenso que cualquier barrera física. En ese momento ninguno de los dos sabía qué pasaría después, ni qué futuro les quedaba, pero algo en sus corazones latía con fuerza, a pesar de todo. En ese espacio, en ese pequeño y helado cuarto, compartieron el dolor de lo imposible, el amor que no se apagaba, aunque la vida les hubiera dado un final que no querían aceptar. Y mientras se miraban en silencio, Elena supo que la lucha por lo que amaba aún no había terminado. Aunque la vida les arrebatara muchas cosas, no podría arrancarles por completo la esperanza que aún guardaban en lo más profundo de sus almas. Finalmente el guardia apareció para interrumpir el breve encuentro. El reloj marcaba el final de la visita. Elena soltó la mano de Tomás, sintiendo que algo dentro de ella también se desmoronaba. No había respuestas, solo un camino incierto por delante, pero, al menos por un breve momento, había podido sostener la ilusión de que su amor seguía vivo. Elena salió del cuarto, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Mientras la puerta se cerraba tras ella, un suspiro escapó de su pecho, como si al dejar atrás ese lugar, dejara también una parte de sí misma. Y en la oscuridad del alma de Tomás, la promesa de su amor siguió ardiendo, aunque en silencio, sin esperanza, como una llama que se consume sin pedir nada a cambio. Capítulo 7. Ecos de la ausencia. Elena regresó a su hogar con el alma partida entre la nostalgia y la incertidumbre. El encuentro con Tomás, breve y doloroso, había dejado más preguntas que respuestas, más sombras que luz. Las palabras no dichas flotaban en el aire, y el peso de la despedida la había golpeado con una dureza inesperada. A medida que avanzaba por las calles de la ciudad, sus pasos parecían no tener rumbo, como si el suelo que pisaba hubiera dejado de ser firme. En su mente las imágenes de Tomás seguían vívidas, su rostro delgado, sus ojos perdidos, la tristeza impregnada en su ser. Pero había algo más, una sensación de impotencia que la rodeaba, como una niebla espesa que no dejaba ver más allá de lo inmediato. ¿Qué sentido tenía seguir luchando por algo que parecía tan lejano, tan perdido? Esa noche Elena se encontró de nuevo ante su espejo. Su rostro, aunque reflejaba el paso de los años, llevaba consigo las huellas de un sufrimiento que no había elegido, un dolor que había aprendido a esconder bajo una fachada de calma. Sin embargo, en su interior, la tormenta seguía rugiendo, la rabia de la injusticia, la angustia por un amor que no encontraba su camino.
A pesar de todo, algo dentro de ella seguía ardiendo, una chispa que no podía extinguirse. Sabía que no podía dejar que el tiempo la consumiera sin hacer nada, sin luchar por lo que amaba. Pero la lucha que le esperaba era más grande de lo que había imaginado. Cada vez que pensaba en Tomás tras las rejas, sentía que la distancia entre ellos se hacía más insalvable, como si las paredes de la prisión se extendieran mucho más allá de lo físico, envolviendo su amor en un laberinto sin salida. A lo largo de los días siguientes, las noticias de la ciudad parecían resonar como ecos lejanos en su mente. El bullicio del mundo exterior no lograba penetrar la barrera de sus pensamientos, y cada vez que escuchaba el sonido del teléfono o el timbre de la puerta, su corazón daba un salto, esperando que fuera una llamada de Tomás, alguna noticia, algún resquicio de esperanza. Pero las horas pasaban sin que nada cambiara, y la realidad la golpeaba con la frialdad de un invierno interminable. Elena, sumida en su tormenta interna, se refugiaba en sus recuerdos, buscando consuelo en los momentos compartidos con Tomás antes de su encarcelamiento. Recordaba sus paseos por el parque, las conversaciones profundas, las risas que parecían tan lejanas ahora. Se aferraba a esos recuerdos como si fueran un salvavidas, pero a veces, esos mismos recuerdos se transformaban en dagas que le herían el corazón. La ausencia de Tomás era como un vacío insondable que ni el amor ni el tiempo podían llenar. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río, Elena sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. Miró las aguas que corrían con calma, imperturbables ante todo lo que sucedía a su alrededor. En ese momento un pensamiento se le cruzó por la mente: ¿qué sentido tenía seguir resistiendo cuando todo parecía desmoronarse? Pero enseguida rechazó esa idea, porque en su corazón, aún sabía que había algo que valía la pena luchar, algo por lo que seguir adelante. Sin embargo, la tristeza no la dejaba en paz. En sus momentos de soledad, el silencio de su casa se convertía en un grito ensordecedor. La ausencia de Tomás era un eco constante, un vacío que no podía llenar con nada. Y aunque su amor por él era firme, Elena sabía que no podía esperar eternamente, que la vida continuaba y que su tiempo también se desvanecía como las horas del día. El futuro parecía incierto, pero la esperanza seguía ahí, como una llama que no se apaga, pero que a veces se siente demasiado débil para iluminar el camino. Una noche, mientras se encontraba en su escritorio con una pluma en la mano y el papel en blanco ante ella, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que aunque no pudiera ver a Tomás, aunque las circunstancias parecieran estar en su contra, aún podía luchar por algo. No sabía si podría ayudarlo a salir de esa prisión, ni si algún día sus caminos se cruzarían nuevamente, pero decidió que no dejaría que su amor se desvaneciera sin pelear por él. En ese instante Elena empezó a escribir una carta. No una carta de despedida ni una carta de desesperación. Era una carta llena de promesas, de sueños compartidos y de un amor que no podía extinguirse. Era una carta en la que le aseguraba a Tomás que seguiría luchando, que no dejaría que la distancia los separara, que él siempre estaría en sus pensamientos y en su corazón. Con cada palabra escrita, sentía como una parte de la tristeza se desvanecía, como si la escritura le diera fuerzas para continuar. Elena terminó la carta al amanecer con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una sensación extraña de liberación. Había hecho lo que debía hacer. Ya no se dejaría consumir por la ausencia, no se dejaría arrastrar por la desesperanza. Podía sentir que aunque todo parecía perdido, había una pequeña chispa que seguía viva, y con ella podría reconstruir su vida. Al día siguiente llevó la carta al correo con la esperanza de que, de alguna manera, sus palabras llegaran a Tomás. Sabía que él las leería, que las sentiría, y que aunque las rejas seguían separándolos, su amor seguía siendo más fuerte que todo eso. Mientras la carta viajaba hacia la prisión, Elena sintió que aunque la ausencia de Tomás la acompañara por siempre, su alma ya no estaría vacía. Porque en su corazón el amor nunca dejaría de ser su refugio, y el amor, aunque lejano, seguiría siendo su más fiel compañero. Capítulo 8. La esperanza de un encuentro. El tiempo, como siempre, avanzaba de forma indiferente. Para Elena, cada día se había convertido en una lucha silenciosa contra la corriente. Las estaciones se sucedían sin prisa, mientras su vida permanecía suspendida en una espera que no parecía tener fin. Las cartas, las visitas esporádicas al lugar de reclusión de Tomás, y las noticias que apenas llegaban formaban la rutina que la mantenía atada a una esperanza débil, pero persistente. A pesar de que la vida en el exterior parecía continuar su curso, Elena sentía que algo esencial se le escapaba.
El vacío que había dejado la ausencia de Tomás era un espacio cada vez más difícil de llenar. Se le hacía imposible imaginar un futuro sin su presencia, y a cada paso que daba, sentía la falta de su calor, de sus palabras, de la seguridad de su abrazo. En sus noches solitarias, su mente vagaba por recuerdos, imágenes de un pasado que parecía irreal en el presente. Una tarde, al abrir el correo, Elena encontró una carta con el sello de la prisión. Su corazón dio un salto. Reconoció la letra de Tomás en el sobre y algo dentro de ella se encendió como una chispa que le devolvía la vida. Al tomar la carta entre sus manos, se dio cuenta de que el papel era algo arrugado, como si lo hubiera tocado muchas veces, como si el deseo de enviarla hubiera sido más urgente que la propia espera. Elena no pudo contenerse. Se sentó en el suelo con la carta abierta frente a ella y comenzó a leer. Las palabras de Tomás llegaron como un bálsamo, pero también como un dolor agridulce. En ellas él le contaba de su lucha diaria, de la resignación que a veces le pesaba sobre los hombros, pero también de su amor constante, de su agradecimiento por su fidelidad y de las promesas no rotas que aún existían entre ellos, a pesar de la distancia. Elena, mi amor, mi consuelo, mi esperanza. Hoy más que nunca siento que el amor que nos une es más grande que las rejas que me rodean. Pero también hay días en los que la soledad me consume y dudo de todo. Sin embargo, en cada instante de desesperación, tus cartas, tus palabras, me devuelven la razón de seguir adelante. No sé si saldré algún día de este lugar, ni si mis manos volverán a tocar las tuyas, pero quiero que sepas que en mi alma, siempre estarás a mi lado. No te dejes vencer, Elena. Sigue adelante por nosotros, por el futuro que aún podemos construir, aunque sea en mis sueños más profundos. Elena suspiró y una lágrima recorrió su rostro al llegar al final de la carta. Algo dentro de ella se quebró y a la vez algo se reconstruyó. Sabía que Tomás estaba sufriendo, pero también comprendió que él no había perdido la esperanza, que su amor seguía siendo una fuerza poderosa capaz de desafiar todas las adversidades. La determinación de él, su firmeza a pesar de la adversidad, le dio a Elena la fuerza que necesitaba para continuar. Los días siguientes fueron de un silencio profundo, pero también de una reflexión intensa. Elena sabía que no podía seguir en la misma posición, atrapada en la pasividad del sufrimiento. Tenía que hacer algo, tenía que tomar una decisión. Tomás había dejado claro que su amor por ella no había cambiado, que el tiempo y la distancia no podían apagar lo que había nacido entre ellos. Por otro lado, él le pedía que no se dejara vencer, que no se rendiera. Y en su interior, Elena sabía que la rendición no era una opción. En sus horas de soledad, pensaba en las posibilidades. ¿Qué podía hacer? Podía encontrar una forma de ayudar a Tomás a salir de la prisión, de hacerle justicia. Sabía que el camino sería largo y difícil, que las probabilidades de éxito eran mínimas. Pero también sabía que sin intentar, nunca podría perdonarse. La lucha era algo que le pertenecía, algo que debía hacer no solo por él, sino por ella misma, por el amor que aún ardía en su corazón. Elena comenzó a investigar, a consultar con abogados, a buscar cualquier resquicio de esperanza. Visitaba las bibliotecas y recorría las calles, buscando información sobre casos similares, sobre personas que en situaciones de injusticia, habían logrado cambiar su destino. Las horas de estudio la absorbían, pero a la vez, la impulsaban a continuar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida, que el destino ya no le era ajeno. Durante ese tiempo, las cartas de Tomás continuaron llegando, pero Elena ya no se conformaba con la espera pasiva. Cada nueva carta era como una chispa que encendía su determinación. A veces Tomás hablaba de sus temores, de su cansancio, pero siempre concluía con palabras de aliento. En cada línea escrita, Elena sentía que su amor por él no solo se mantenía intacto, sino que se fortalecía. Finalmente un día, mientras Elena repasaba algunos documentos legales, se dio cuenta de que existía una pequeña posibilidad. Había un error en el juicio de Tomás, una irregularidad que, de ser descubierta, podría llevar a la revocación de su condena. No era mucho, pero era un comienzo. Y en ese momento Elena supo que tenía que seguir adelante, que no podía rendirse ante la adversidad. Si Tomás confiaba en ella, si él aún mantenía la esperanza, entonces ella también debía hacerlo. La determinación de Elena se transformó en acción. Sabía que el camino sería arduo, que los obstáculos serían muchos, pero también entendía que al menos, si no lo intentaba, nunca sabría si podría lograrlo.
Su amor por Tomás la impulsaba a caminar en la oscuridad con la esperanza de encontrar, al final del túnel, una luz que iluminara su reencuentro. La búsqueda de justicia había comenzado. Capítulo 9. El límite de la resistencia. Elena había comenzado a trazar su plan con una firmeza que le era ajena. Había algo en el aire, algo que la rodeaba, que la impulsaba a no dejarse atrapar por el peso de los días, a no hundirse en la desesperación que tanto había acechado a su vida. A medida que se sumergía más en los detalles del caso de Tomás, cada avance, por pequeño que fuera, la llenaba de un renovado vigor. Pero la lucha, aunque nacida de una esperanza genuina, no estaba exenta de sacrificios. Los días se alargaban como sombras interminables, y las noches se volvían más solitarias que nunca. A veces, cuando la carga de la espera se volvía demasiado pesada, Elena se sentaba frente a su escritorio, mirando sin ver las montañas de papeles y documentos que se apilaban, buscando respuestas que parecían eludirla constantemente. La ansiedad se apoderaba de ella como un manto frío, y las horas pasaban sin que pudiera hacer mucho más que dar vueltas sobre las mismas ideas, hacer una llamada, leer otro expediente. Los abogados, con sus palabras correctas pero vacías, insistían en que la probabilidad de éxito no era mucha, pero Elena ya no escuchaba sus advertencias. Para ella, cada pequeño avance era una señal de que no estaba sola en esta batalla. Una tarde, mientras repasaba unos papeles, Elena recibió una carta que no esperaba. El sello, nuevamente de la prisión, la hizo temblar. Pero algo en su interior le decía que esta vez sería diferente, que las palabras de Tomás traían consigo algo que cambiaría el rumbo de las cosas. A medida que sus ojos recorrían la página, el mundo a su alrededor se desvaneció. No importaba el ruido de la calle, ni el tic-tac del reloj, ni siquiera la luz tenue de la tarde. Solo existían las palabras que Tomás le había escrito. Elena, mi amor, mis días pasan de una manera extraña, como si los minutos se alargaran hasta el infinito. Aquí el tiempo es enemigo pero también es mi aliado, pues en él encuentro el refugio donde guardo tus palabras, donde siento tu presencia a mi lado. Quiero que sepas que todo lo que hago, cada pequeño gesto, cada pensamiento, está dirigido a un solo propósito, verte libre, verte en un futuro donde nada nos separe. Estoy trabajando en eso, estoy buscando la manera de que todo esto termine. Lo sé, quizás es solo una esperanza, pero es lo único que puedo ofrecerte ahora. No me pidas que me rinda, porque es algo que ni tú ni yo merecemos. Y por eso, te pido que sigas luchando. No te detengas. Elena guardó la carta con cuidado, su corazón latiendo a un ritmo que casi no podía soportar. Las palabras de Tomás eran un bálsamo y al mismo tiempo, un recordatorio del abismo que aún los separaba. Pero algo en su interior se encendió. La promesa de un futuro posible, la certeza de que no debía estar sola en esto, la convicción de que no se rendirían, todo eso la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, mientras las palabras de Tomás la alentaban, también la llenaban de una cierta desesperación. Había un precio que pagar por ese amor inquebrantable, por esa lucha que no parecía tener fin. ¿Cuánto más podría resistir? Las semanas siguientes fueron de un esfuerzo constante. Elena pasó sus días entre abogados, expedientes y cartas. El trabajo era arduo, extenuante, pero también liberador. Cada avance, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria personal, como una conquista ante la adversidad. Pero por dentro las dudas y el cansancio se iban acumulando. A veces, mientras caminaba por las solitarias calles de la ciudad, sentía como si estuviera atrapada en una maraña sin salida, como si la resistencia que había demostrado hasta entonces comenzara a desmoronarse. La casa, que antes había sido un refugio lleno de recuerdos y promesas compartidas, ahora le resultaba vacía. Las paredes, que una vez habían resonado con risas y conversaciones, ahora parecían observarla en silencio, como si también ellas le pidieran que se rinda. La soledad la acechaba en cada rincón, y aunque su mente seguía buscando soluciones, su cuerpo se estaba agotando. La falta de descanso, las noches sin dormir, la incertidumbre constante, todo parecía estar cobrándole factura. A veces le parecía que se había olvidado de sí misma en su lucha por salvar a Tomás. Fue en uno de esos momentos de agotamiento extremo cuando Elena recibió una llamada inesperada. Un número desconocido apareció en su teléfono, y al contestar, su corazón dio un vuelco. Era uno de los abogados que había contactado en busca de ayuda, y su voz sonaba diferente y urgente. Elena, he revisado los documentos una vez más, y he encontrado algo importante. Hay una nueva pista que podría cambiar todo el curso de este caso.
Necesito que vengas cuanto antes para discutirlo. Elena, que apenas podía mantener los ojos abiertos por el cansancio, sintió como un torrente de energía renovada invadía su cuerpo. Aunque las fuerzas le faltaban, supo en ese momento que no podía dar marcha atrás. Estaba tan cerca de lograr algo que parecía inalcanzable. Y por fin, algo en su vida empezaba a cambiar. El futuro que hasta ese instante se había mostrado oscuro y lejano, ahora parecía estar a su alcance. Esa misma noche se encontró frente a un nuevo desafío, un reto que pondría a prueba no solo su resistencia, sino su fe en que al final, la justicia prevalecería. La esperanza volvía a florecer, pero también lo hacía la incertidumbre. Sabía que la lucha aún no había terminado. Las barreras seguían ahí, los obstáculos seguían siendo grandes, pero algo en su corazón le decía que por fin, estaba más cerca de lograr lo que tanto había deseado, la libertad de Tomás, su reencuentro y la restauración de una vida que parecía irremediablemente rota. Capítulo 10. La revelación. El frío de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana, pero Elena no lo sentía. Estaba sentada frente a la mesa de su despacho, rodeada de papeles, algunos de ellos marcados con notas que ella misma había escrito en sus noches de insomnio, buscando siempre una pista más, una esperanza más. Pero hoy algo era distinto. El día parecía prometedor y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de calma, aunque ligera, se posó sobre sus hombros. No se trataba de una tranquilidad completa, sino más bien de un resquicio de paz que podía aferrarse. El cansancio seguía ahí como un peso en su cuerpo, pero su mente por una vez parecía despejada. Recibió un mensaje que la hizo dejar todo lo demás de lado. Era de uno de los abogados, un hombre que le había dado su confianza desde el principio, pero que hasta ahora había sido cauteloso con sus palabras, siempre advirtiendo que el caso de Tomás era una causa difícil. El mensaje era breve, pero tan cargado de importancia que Elena sintió que sus manos temblaban al leerlo. Elena, hemos conseguido algo. El nuevo testimonio de un testigo podría cambiar la dirección de todo. Ven cuanto antes. El corazón de Elena latió más rápido. Un testimonio. La clave que tanto había esperado durante meses. Recordó los momentos de incertidumbre, las conversaciones con Tomás, en las que él le había pedido que no dejara de luchar, que no abandonara la esperanza. Ahora, esa esperanza parecía materializarse ante ella. Con una determinación renovada, Elena se levantó de la mesa. No importaba cuánto tuviera que luchar, no importaba cuántos obstáculos se presentaran, sabía que este podía ser el momento que cambiaría su destino y el de Tomás para siempre. Se vistió rápidamente y con el corazón palpitante salió hacia la oficina del abogado. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en su pecho, como si el destino mismo se estuviera acercando, aguardando la conclusión de un proceso que parecía haberse extendido más allá de sus fuerzas. Cuando llegó, el abogado la recibió con una mirada seria, pero sus ojos reflejaban una esperanza contenida, como si él también estuviera esperando este momento desde hacía mucho tiempo. La condujo a su oficina privada, donde el ambiente era más cálido y seguro que en el resto del edificio. Sobre la mesa, varios papeles y documentos estaban dispuestos cuidadosamente, esperando que alguien los descifrara. Elena se sentó, su mente llena de preguntas, pero sus palabras fueron las mismas de siempre, con un tinte de ansiedad. ¿Qué hemos encontrado? ¿Cómo ha sucedido? El abogado le dedicó una mirada profunda antes de responder. Hemos encontrado un testigo clave. Un hombre que estaba presente durante la detención de Tomás. No estaba en el juicio y su declaración nunca fue tomada en cuenta. Pero ahora, con una nueva investigación, hemos logrado localizarlo. Su testimonio puede cambiar todo. Dice que Tomás fue arrestado de manera irregular, sin pruebas suficientes, y que la versión oficial de los hechos está distorsionada. Si conseguimos que su declaración sea aceptada en corte, podríamos lograr la revocación de su condena. Elena no pudo evitar que una ráfaga de alivio la invadiera. Pero al mismo tiempo el temor se coló en su corazón. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, que la lucha no se había ganado, pero al menos ahora tenían algo concreto, algo que podría ser la clave para salvar a Tomás. El riesgo seguía siendo grande y las dudas permanecían. Pero en ese momento Elena comprendió que la justicia no era un camino recto, sino un laberinto lleno de sombras y luces fugaces. Y aunque la luz aún era tenue, podía verla más cerca que nunca. Pasaron los días y la preparación para la audiencia fue frenética.
Elena se sumió en un mar de documentos legales, revisando una y otra vez las palabras del testigo, buscando cualquier detalle que pudiera hacer que su testimonio fuera más sólido. Las horas se alargaban y los días parecían más cortos. Cada vez que pensaba en el rostro de Tomás, imaginaba cómo reaccionaría si pudiera ver que todo lo que había esperado con desesperación estaba, finalmente, tomando forma. La fecha del juicio se acercaba rápidamente. Elena se sintió preparada, más allá de la fatiga y las emociones que la invadían. Sabía que si este testimonio era aceptado, todo podría cambiar. Podría ver a Tomás nuevamente, podría abrazarlo sin las barreras de la prisión que los separaban. Y por encima de todo podría sentir que había valido la pena cada sacrificio. Finalmente llegó el día. El tribunal estaba lleno, y Elena pudo sentir la tensión en el aire, como una corriente eléctrica que recorría la sala. El abogado que representaba a Tomás presentó el testimonio del hombre con una fuerza inesperada. El testigo, un hombre de mediana edad que había sido un espectador silente en el momento de la detención de Tomás, comenzó a hablar. Su voz, temblorosa pero firme, narró lo que había presenciado aquella tarde fatídica. No solo explicó cómo Tomás había sido arrestado sin pruebas claras, sino que también dejó entrever una serie de irregularidades en el proceso judicial que había seguido después. Los ojos de Elena no se apartaron ni un momento del hombre, buscando en cada palabra la certeza de que lo que estaba diciendo sería suficiente para cambiar el rumbo de todo. El fiscal intentó contrarrestar su declaración, pero las evidencias que el testigo presentó eran demasiado claras para ser ignoradas. La sala se llenó de murmullos, y Elena sintió que el tiempo se detenía. La mirada del juez era implacable, pero Elena, por primera vez, sintió que estaba ganando algo más que una simple batalla legal. Estaba ganando la posibilidad de un futuro con Tomás, la oportunidad de restaurar lo que un error judicial había destruido. El juicio continuó por horas, pero el testimonio del testigo había sembrado la semilla de la duda. Y Elena, con la esperanza palpitando en su pecho, sabía que las posibilidades de que Tomás saliera en libertad aumentaban con cada palabra que se decía. Al final del día, no se dictó sentencia de inmediato. Pero el ambiente en la sala había cambiado. El abogado de Tomás, al igual que Elena, sentía que había un atisbo de justicia a su alcance. La victoria aún no era segura, pero la revelación de aquel testimonio había abierto una puerta que hasta hacía poco parecía cerrada para siempre. Elena salió del tribunal con una sensación de que todo estaba cambiando, y aunque sabía que la lucha no había terminado, por primera vez, sintió que la esperanza no solo era un sueño distante, sino una realidad tangible. La batalla había dado un giro decisivo, y ella estaba dispuesta a dar el siguiente paso, sin dudar. Capítulo 11. La esperanza renace. La noche había caído y con ella, la quietud que normalmente seguía a las largas jornadas de trabajo en el tribunal. Elena se encontraba sola en su apartamento, la luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba la mesa llena de papeles, aún desordenados, pero por primera vez, no los miraba con ansiedad. Había algo en su interior que había cambiado, algo que a pesar del cansancio físico, le daba fuerzas para seguir. Era una sensación extraña, como si la certeza de que el futuro de Tomás estaba en sus manos le hubiera dado una nueva vida. Tomás. Su mente regresó una vez más a él, a su rostro serio, pero lleno de esperanza cuando le hablaba sobre sus sueños de libertad. Recordó los días en los que ella lo visitaba en prisión, y cómo sus conversaciones se habían convertido en un refugio mutuo. En cada encuentro él le agradecía por no haberlo dejado solo, por no haber abandonado la lucha. Ahora, gracias a aquel testimonio revelador, la posibilidad de que todo eso fuera más que una promesa era real. El futuro de Tomás dependía de lo que sucediera en los próximos días, pero hoy, el peso de la desesperanza parecía más ligero. El teléfono vibró en la mesa, y Elena se sobresaltó ligeramente, como si de alguna forma intuía que esa vibración traía consigo una noticia trascendental. Era un mensaje del abogado que había estado trabajando codo a codo con ella en el caso de Tomás. Con las manos aún temblorosas, lo abrió. Tenemos la audiencia programada para mañana. El juez escuchará las últimas declaraciones del testigo y dictará su veredicto. Necesito que estés en la sala para apoyarnos. La esperanza es nuestra, pero la decisión está en sus manos. Elena dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en su silla, mirando fijamente el techo. Aunque el mensaje era claro, algo en su pecho le apretaba. El miedo nunca desaparece por completo, y aunque la luz al final del túnel se veía más brillante, aún estaba lejos de alcanzarla.
La incertidumbre seguía ahí al acecho, esperando su oportunidad para hacerle dudar. Pero no iba a dejar que eso la paralizara. A lo largo de este proceso, había aprendido a abrazar la incertidumbre, a no temerle, sino a caminar con ella como compañera de lucha. El miedo, después de todo, era tan solo una sombra que al enfrentarse a la luz, se desvanecía. A la mañana siguiente Elena se despertó antes del amanecer. Preparó su café con una precisión mecánica, sin perderse en pensamientos, pero con la mente alerta, como un ave en el borde de un acantilado, lista para volar. Al salir de su apartamento, la brisa fresca de la mañana le acarició la cara, y un nuevo día comenzaba, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Cuando llegó al tribunal, la tensión en el aire era palpable. El edificio, que siempre le había parecido imponente y distante, hoy parecía estar lleno de promesas. Cada paso que daba por los pasillos resonaba como un eco en su alma. La sala del tribunal estaba llena, como siempre, pero había una diferencia. La diferencia era que esta vez, la sala no estaba cargada de la indiferencia que había sentido en otros juicios. Hoy había algo de esperanza flotando en el aire, algo que parecía invadir la habitación y que no podía ser ignorado. El abogado de Tomás ya estaba allí, en pie, esperando con una concentración que Elena conocía bien. Era el momento decisivo. El testigo había llegado también, un hombre de rostro serio, pero con una mirada decidida. Elena lo observó desde su lugar, notando en sus ojos la misma preocupación que ella sentía, pero también una chispa de algo más, la certeza de que su testimonio era importante, que no era solo una palabra vacía, sino la clave que podía liberar a Tomás. El juez entró en la sala con su habitual porte autoritario, y en ese momento, todo el ruido y las murmuraciones cesaron. Los ojos de todos se posaron sobre él, esperando, ansiosos, como si en su presencia se decidiera el futuro de un hombre, pero también de toda una comunidad de voces silenciadas por el sistema. El juicio comenzó con una tensión palpable. Las palabras del abogado de la defensa llenaron el aire, defendiendo la declaración del testigo y su credibilidad, mientras que el fiscal, con su tono rígido, intentaba de nuevo desestimar la importancia del testimonio. Sin embargo, en el rostro de Elena, la calma parecía prevalecer. Ella sabía que la verdad estaba de su lado. La justicia, aunque demorada, podía ser alcanzada, y aunque el camino nunca fue fácil, la lucha valía la pena. El momento crucial llegó cuando el testigo subió al estrado para ofrecer su declaración final. Sus palabras fueron claras, firmes, y aunque su voz temblaba levemente, no titubeó al momento de relatar lo que había presenciado: la detención ilegal de Tomás, la manipulación de las pruebas y la corrupción dentro del proceso judicial. Sus palabras resonaron en el aire, como una melodía que marcaba el ritmo de la esperanza. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en un silencio sepulcral. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante pensativo. Elena no podía dejar de mirarlo, esperando ver en su rostro algo que le indicara que la justicia prevalecería. No podía evitar pensar en el sufrimiento de Tomás, en su aislamiento durante tanto tiempo. Cada día, cada hora que pasaba allí dentro de esas frías paredes, había sido una condena por algo que no había hecho. Finalmente el juez levantó la mano para indicar que el tribunal se retiraba a deliberar. Elena, con el corazón en vilo, salió de la sala junto con el abogado. El tiempo parecía detenerse en ese instante. Los pasillos del tribunal estaban vacíos, y Elena sintió como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en un eterno y esperado segundo. La espera fue larga. Cada minuto parecía arrastrarse por el pasillo, y aunque Elena intentaba mantenerse tranquila, no podía evitar sentir el peso de la tensión que se acumulaba dentro de ella. Pero cuando finalmente el juez reapareció en la sala, la noticia fue clara: la revisión del caso de Tomás había sido aceptada, y su sentencia sería anulada. El testimonio del testigo había tenido un peso decisivo en la decisión. Elena no pudo evitar una sonrisa de alivio. No era una victoria definitiva, pero era un paso crucial, uno que los acercaba a lo que tanto habían deseado. La lucha no había terminado, pero la esperanza, por fin, había renacido. Capítulo 12. La frontera de la libertad. El sol brillaba intensamente esa mañana, reflejando su luz sobre las fachadas del tribunal, ahora más vibrante que nunca. A pesar de la decisión favorable del juez, Elena no sentía el alivio que imaginaba que sentiría. Había obtenido una victoria parcial, un resquicio de justicia en un mundo lleno de sombras, pero el verdadero reto aún estaba por venir.
La libertad de Tomás no estaba asegurada, y la batalla continuaba, aunque por fin se le podía ver el horizonte. Ese día, mientras caminaba por los pasillos del tribunal, un sentimiento de cansancio la invadió, pero no era un cansancio cualquiera, sino uno que provenía de la mezcla de emociones que luchaban por emerger en su corazón, la satisfacción por el pequeño paso ganado, la incertidumbre por lo que seguiría y sobre todo, la esperanza que, aunque tenue, se había aferrado a su ser como una llama que nunca podría extinguirse. El abogado de Tomás, el mismo hombre que había acompañado a Elena en cada fase del proceso, la encontró al salir de la sala de deliberaciones. Su rostro, siempre grave, mostraba ahora una ligera expresión de optimismo, como si por primera vez en meses, la posibilidad de un futuro distinto no se viera tan distante. Elena, dijo con voz baja, pero firme, lo que hemos logrado hoy es más importante de lo que parece. No es solo una victoria legal. Es una victoria moral, una demostración de que la verdad puede prevalecer, aunque sea de a poco. Ella asintió, pero algo dentro de ella la mantenía en vilo. La batalla estaba lejos de terminar, y aunque Tomás había dado un paso hacia la libertad, quedaba mucho por hacer. Las fuerzas en contra no iban a rendirse tan fácilmente y en su mente aún retumbaba la imagen de los rostros fríos de aquellos que, desde las sombras, habían tejido la injusticia que había mantenido a Tomás tras las rejas durante tanto tiempo. ¿Qué viene ahora?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Era la pregunta que ambos se hacían en silencio desde hacía días, pero nunca se había atrevido a formular en voz alta. Ahora, sin embargo, el peso de la incertidumbre exigía ser nombrado. El abogado suspiró profundamente y su mirada se tornó más seria, más calculadora. La próxima fase será más compleja. La revisión del caso nos ha dado un resquicio, pero todavía quedan muchas pruebas por presentar. Habrá quien quiera que esto se quede aquí, que todo lo que hemos logrado hoy quede en la sombra. Pero no podemos permitirlo, Elena. Tomás merece ser liberado, y tenemos que luchar hasta que eso suceda. Elena no respondió de inmediato. Su mente había comenzado a repasar todos los detalles del proceso, los hilos invisibles que unían a las fuerzas que se oponían a la justicia, y las consecuencias de cada paso que dieran. Sabía que lo que venía no sería fácil. La política, los intereses ocultos y las presiones sociales eran barreras imponentes. Sin embargo, había algo en su corazón que no podía ignorar, la convicción profunda de que la justicia, aunque difícil de alcanzar, era el único camino que valía la pena seguir. Si Tomás podía ser liberado, entonces esa sería la demostración de que, aunque el sistema a veces fallara, aún había esperanza para aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Mientras caminaban hacia la salida del tribunal, Elena observó cómo la multitud de personas que cruzaba su camino parecía ajena a la lucha que se estaba librando en ese edificio. La vida cotidiana de cada uno continuaba, ignorante de los sacrificios y las batallas personales que se libraban en las sombras. Elena misma, aunque completamente absorbida por su misión, había sido parte de esa multitud alguna vez. Había sido una persona más, con una rutina monótona y sueños sin cumplir. Ahora, sin embargo, ella era parte de algo más grande, de una lucha que no podía abandonar, porque en ella se jugaba no solo la libertad de Tomás, sino también la de todos aquellos que alguna vez fueron condenados sin razón. A medida que se acercaban a la puerta, el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, y Elena sintió que cada uno de esos pasos era un recordatorio de la fragilidad de lo que habían conseguido hasta el momento. La puerta del tribunal se abrió, y el aire fresco de la calle les dio la bienvenida. El contraste entre el ambiente cargado del tribunal y la serenidad de la calle era palpable. Sin embargo, ese aire fresco no era suficiente para disipar la ansiedad que aún pesaba sobre Elena. Sabía que el camino hacia la libertad de Tomás estaba lleno de obstáculos, y aunque había motivos para la esperanza, la lucha no sería fácil. De repente, como si el destino hubiera elegido ese preciso momento para recordarle su propósito, Elena sintió la vibración de su teléfono móvil en el bolsillo. Lo sacó rápidamente y vio que era un mensaje del hermano de Tomás. La tensión en su estómago se incrementó mientras leía las palabras. Elena, no sé si podrás venir pronto, pero Tomás está algo alterado. Parece que ha recibido noticias que lo han inquietado. Tal vez sea la espera, pero él sigue confiando en ti. Él aún espera con la misma esperanza con la que tú lo haces. Esas palabras calaron hondo en Elena, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. En ese instante no solo era la libertad de Tomás lo que estaba en juego, sino también su dignidad, su humanidad, y la promesa de un futuro mejor.
Con el teléfono en la mano, miró al abogado, que la observaba con una expresión que mezclaba preocupación y comprensión. Voy a verlo, dijo Elena, con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. Era un paso necesario, un paso que la llevaría hacia la verdadera libertad, la que por fin podría alcanzarse. El abogado asintió, y aunque sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación, también había en ellos un destello de confianza. Sabía que con Elena a su lado, nada podía estar perdido. El camino que les esperaba era incierto, pero juntos, con valentía y esperanza, podrían lograr que la justicia, finalmente, prevaleciera. Capítulo 13. El rostro de la esperanza. El sol comenzaba a ponerse cuando Elena llegó al centro de reclusión donde Tomás estaba detenido. El cielo, que había sido un lienzo despejado durante el día, ahora se tiñó de tonos naranjas y dorados, como si el mismo universo reconociera la lucha que ella había emprendido. El aire frío de la tarde le acarició el rostro cuando salió del automóvil. Había algo en el ambiente que la hacía sentir como si todo estuviera a punto de cambiar. En su corazón, sabía que el peso de esa tarde no recaía solo sobre sus hombros, sino sobre los de Tomás también. Tomás, ese hombre que había sido un símbolo de resistencia, que a lo largo de todo el proceso había demostrado una fortaleza inquebrantable, ahora estaba más cerca de alcanzar la libertad, pero a la vez más cerca de su propio miedo. Había algo en la incertidumbre que se volvía una carga más pesada con el paso del tiempo. Y Elena lo sabía, el camino hacia la justicia nunca es sencillo, pero el hecho de que aún tuvieran fuerzas para seguir adelante ya era una pequeña victoria. Al llegar a la sala de visitas, Elena fue recibida por una guardia, quien la condujo hasta una mesa que estaba separada por un cristal. En el otro lado, Tomás esperaba, su figura imponente pero cansada. Cuando levantó la vista y la vio, sus ojos brillaron de inmediato, como si la esperanza se hubiera materializado en su presencia. Elena le sonrió suavemente al sentarse. Había mucho que decir, pero por un momento prefirió guardar silencio. Miró sus ojos, ese brillo en ellos que aún conservaba la luz que él había tenido desde el primer día. La calma de sus gestos era engañosa, pues bajo esa apariencia de serenidad se encontraba un hombre cuya vida había sido despojada de todo, y ahora, solo quedaba el anhelo de recuperar lo que le pertenecía. Elena, su voz, grave pero quebrada, resonó al otro lado del vidrio. ¿Cómo va todo? Elena tomó una respiración profunda antes de responder. Sabía que las palabras que diría a continuación podrían significar tanto para él como para ella. Cada paso que daban juntos los acercaba más a un futuro mejor, y no quería arruinar ese delicado equilibrio con falsas promesas. Aún así, la esperanza en su corazón seguía viva, y no iba a desmoronarse ante la adversidad. Vamos bien, respondió ella sin dejar de mirarlo, hoy hemos dado un paso importante, Tomás. El testigo habló, y todo lo que ha sucedido hasta ahora está siendo escuchado por aquellos que tienen el poder de cambiar las cosas. Mañana podría ser el día en el que todo esto se resuelva. Las palabras de Elena flotaron en el aire, pero Tomás no reaccionó de inmediato. Su rostro era una máscara de seriedad, pero sus ojos traicionaban una mezcla de esperanza y escepticismo. Sabía que el sistema judicial no era fácil de burlar, y las promesas, aunque dulces, muchas veces se quebraban en medio del proceso. ¿Crees que todo esto cambiará algo, Elena? Preguntó Tomás, su voz cargada de una duda que aún no había podido disipar. Elena no respondió de inmediato. No quería hacer promesas vacías, pero tampoco quería que la duda lo consumiera. Finalmente alzó la mirada, fijándose en su rostro con una determinación serena, pero inquebrantable. Creo que sí. Creo que la verdad tiene poder, Tomás. Y tú, tu historia, es la verdad que el mundo necesita escuchar. No todo está perdido. Mañana, cuando nos enfrentemos al tribunal, lo haremos con la certeza de que no estás solo. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos obstáculos se presenten. La justicia, aunque tarde, siempre llega. Y con ella, tu libertad. Tomás la observó en silencio durante un momento como si estuviera absorbiendo cada palabra, saboreándola, como si fuera una esperanza nueva. Al final, un débil pero sincero sonrisa apareció en sus labios. Tu fe en mí me da fuerzas, dijo, y sus palabras, aunque suaves, llevaban el peso de años de sufrimiento. En ese instante Elena entendió que no se trataba solo de obtener justicia para Tomás. Se trataba de la lucha por mantener viva la esperanza, de no dejarse consumir por la desesperación, sin importar lo lejos que parecía estar el final.
Y por primera vez en mucho tiempo pudo ver en los ojos de Tomás lo que tanto había deseado, una chispa de esperanza, que aunque pequeña, comenzaba a brillar con fuerza renovada. Elena se acercó un poco más al cristal, apoyando la palma de su mano contra él, como si quisiera cruzar la barrera invisible que los separaba. Tomás, de igual manera, colocó su mano en el cristal del otro lado. El contacto, aunque distante, fue suficiente para que ambos sintieran esa conexión profunda que solo aquellos que han compartido un sufrimiento pueden entender. En ese momento todo parecía más claro, más cercano. Te prometo que vamos a conseguirlo, dijo Elena, la firmeza en su voz transmitiendo todo el amor y la determinación que había acumulado a lo largo de los días. Tomás asintió lentamente y aunque no dijo nada más, sus ojos hablaron por él. La conversación no necesitaba más palabras. Sabían que la batalla no estaba ganada, pero ya no había vuelta atrás. La esperanza no se podía apagar, porque cada paso que daban los acercaba más a la victoria. Cuando llegó el momento de terminar la visita, Elena se levantó y caminó hacia la puerta con la mente llena de pensamientos encontrados. No sabía lo que depararía el día siguiente, pero algo dentro de ella le decía que la lucha valía la pena. Al cruzar el umbral del centro de reclusión, un nuevo sentimiento la envolvió, la certeza de que la libertad no era solo un derecho sino una conquista. Y Tomás, por fin, estaba cerca de conseguirla. En ese instante Elena comprendió que el verdadero rostro de la esperanza no era el que se mostraba en las palabras, sino el que reflejaba en los ojos de aquellos que, a pesar de todo, seguían luchando. Capítulo 14. La noche silenciosa. La noche había caído sobre la ciudad como un manto gris, apagando los ecos del día y sumiendo las calles en un silencio profundo, casi palpable. Era una quietud rara, que se sentía como una tregua entre las batallas libradas y aquellas que aún quedaban por enfrentar. Elena caminaba por el parque, sus pasos suaves, casi inaudibles sobre el suelo mojado por la llovizna de la tarde. El aire fresco le acariciaba el rostro, despejando la niebla en su mente. Había mucho que procesar, muchas emociones mezcladas que no lograba ordenar. La preocupación por Tomás, por su futuro incierto, por lo que se jugaría al día siguiente en el juicio, la había acompañado durante todo el día. Pero esta noche algo había cambiado en ella. Algo había surgido en su interior que le daba fuerzas para continuar, aunque el futuro fuera incierto. Se detuvo frente a una fuente observando el agua que caía en delicados chorros, rompiendo el silencio con su murmullo constante. La quietud de la noche contrastaba con la tempestad emocional que sentía. Pero era un momento suyo, una pausa en la que podía pensar, meditar, sin las presiones que el mundo parecía ejercer sobre ella durante el día. Elena pensó en Tomás, en su rostro iluminado por la esperanza en el último encuentro, en la fragilidad de su situación, pero también en la fortaleza que había demostrado. Sabía que él ya no era el mismo hombre que había sido cuando todo comenzó. Había algo más en él ahora, algo que se había forjado en las sombras de la cárcel, en las largas noches de soledad. ¿Sería suficiente esa transformación para ganar su libertad? Un suspiro salió de sus labios. El juicio del día siguiente sería crucial, y aunque las pruebas que se habían presentado eran contundentes, el sistema judicial no era tan simple ni tan predecible. Todo dependía del veredicto, de las decisiones de aquellos que no conocían la historia completa, de los que no comprendían las razones que impulsaban a los hombres a actuar de una determinada manera. Sin embargo, Elena no podía permitirse rendirse. La lucha que había comenzado por Tomás no era solo una cuestión personal, era un grito por la justicia que se alzaba en medio de la oscuridad. En medio de sus pensamientos, algo la hizo mirar hacia el banco cercano, donde alguien se encontraba sentado. Una figura solitaria, su rostro cubierto parcialmente por la capucha de un abrigo largo. Elena no pudo evitar la sensación de que la figura la observaba. Se acercó con cautela, pero con paso decidido, hasta que la figura levantó la cabeza. Era un hombre de rostro envejecido por los años y la vida, pero con los ojos vivos, brillantes, que parecían contar historias de muchas luchas pasadas. ¿Está usted bien, señorita?, preguntó el hombre con voz grave pero suave, como si el tiempo mismo hubiera suavizado su tono. Elena lo miró, ligeramente sorprendida por la aparición repentina. Era extraño encontrar a alguien tan tarde en un lugar tan apartado. Sin embargo, algo en su presencia parecía reconfortante, casi como si la misma noche le hubiera traído allí como una señal. Sí, solo pensaba, respondió Elena, sonriendo amablemente mientras se sentaba en el banco a su lado. Es solo que, este camino parece cada vez más difícil.
Y no sé si podré soportarlo. El hombre la observó en silencio durante unos momentos, como si estuviera evaluando sus palabras, comprendiendo la carga que ella llevaba. Finalmente habló con voz pausada, pero firme. La vida tiene una forma peculiar de ponernos a prueba, ¿no? Pero no todos los días son iguales. Y hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida: la verdadera lucha no está en lo que enfrentamos, sino en lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Uno puede ser arrastrado por la tormenta, pero también puede aprender a bailar con ella. Elena lo miró fijamente, sorprendida por su sabiduría y por la calma que emanaba. No esperaba una conversación tan profunda, ni mucho menos un consejo tan revelador en un lugar tan solitario. Sin embargo, esas palabras llegaron a su corazón con fuerza. El hombre continuó. No es el resultado lo que define a una persona, sino la manera en que se enfrenta a lo que está por venir. Tu lucha no es solo por un hombre, sino por la justicia misma. Y eso es lo que te dará la fuerza para seguir adelante, pase lo que pase. Elena cerró los ojos por un momento, permitiendo que esas palabras calaran profundamente en su ser. En su pecho, un suspiro de alivio escapó lentamente. La incertidumbre seguía siendo una sombra que la acechaba, pero ahora entendía que no podía dejarse vencer por ella. La lucha por la verdad y la justicia era un viaje largo, y ella no debía caminarlo sola. Gracias, dijo finalmente, su voz suave pero llena de gratitud. Creo que necesitaba escuchar eso. El hombre asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible formándose en sus labios. La sabiduría a menudo viene de los lugares más inesperados, respondió. No olvides que incluso en las noches más oscuras, siempre hay algo de luz que puedes encontrar. Solo necesitas mirar con el corazón. Elena lo miró una última vez antes de levantarse del banco, el viento acariciando su rostro y las estrellas brillando débilmente en el cielo. Al caminar hacia su hogar, una sensación nueva se apoderó de ella, la sensación de que, aunque el futuro estuviera lleno de dudas, algo dentro de ella había cambiado. La determinación se había renovado. No sabía qué depararía el juicio, ni cómo terminaría todo, pero ya no sentía que estuviera enfrentando todo eso sola. Había encontrado algo más importante que la respuesta inmediata, había encontrado la fuerza para seguir luchando. Y así, en la quietud de la noche, Elena decidió que no importaba cuán largo fuera el camino o cuán difícil fuera la batalla. Su lucha por la justicia por Tomás continuaría, porque ahora lo hacía con una nueva claridad en el corazón. La esperanza no estaba muerta, y mientras existiera esa chispa, nada podría apagarla. Capítulo 15. El juicio final. El sol se alzó en el horizonte con una suavidad inusitada, tiñendo el cielo de tonos cálidos que apenas rozaban la fría mañana. Era un día lleno de promesas, pero también de temores. Las horas parecían haberse alargado, cada minuto transcurriendo lentamente, como si el destino estuviera suspendido en un hilo tan fino que cualquier movimiento lo podría cortar. Elena se encontraba frente al tribunal, observando desde una distancia prudente la figura de Tomás, que permanecía de pie en el banquillo de los acusados. Su rostro, antes tan lleno de vida y pasión, ahora reflejaba la seriedad del momento, como un hombre que había sido marcado por el peso de la injusticia y el dolor, pero también por una fuerza interior que se negaba a ceder. El juicio había comenzado temprano, con la entrada solemne de los jueces y la disposición de los abogados en sus respectivos lugares. Todo parecía tener la misma rutina que cualquier otro juicio, pero para Elena, cada palabra, cada gesto, cada mirada se volvía un estigma más en el alma. Sabía que el destino de Tomás se decidiría en esas horas interminables, y la ansiedad que la recorría no hacía sino incrementarse con el paso del tiempo. En la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. Las pruebas presentadas por la acusación eran contundentes. Los testigos hablaban con claridad sobre los eventos que habían tenido lugar, sobre las circunstancias que habían llevado a la situación en la que Tomás se encontraba ahora. Las evidencias no dejaban mucho margen para la duda, y en cada palabra que los testigos pronunciaban, la culpa parecía ir extendiéndose como una sombra que se cernía sobre él. Elena sentía como cada uno de esos testimonios la golpeaba en lo más profundo de su ser, como si fuera ella quien estuviera siendo juzgada. Pero en el fondo, no podía dejar de aferrarse a la esperanza. Sabía que a pesar de todo, algo más había en Tomás que no se podía medir en simples palabras o hechos. Su corazón latía con fuerza, recordándole una y otra vez que la justicia no solo se construye sobre las pruebas frías de la razón, sino también sobre la humanidad,
sobre las emociones y las intenciones que habitan en el interior de las personas. Y eso era lo que no podían ver los jueces, ni los testigos, ni la ley misma. La acusación había terminado su intervención, y ahora era el turno de la defensa. El abogado de Tomás se levantó con una compostura que reflejaba la experiencia de años luchando en tribunales. Sabía que no tenía mucho con lo que contar, pero aún así, no se rendiría sin pelear cada centímetro. Empezó a hablar con voz firme, con una claridad que buscaba convencer más que informar, apelando a la conciencia de aquellos que lo escuchaban. Señores del jurado, comenzó su voz resonando en cada rincón de la sala, hemos escuchado los testimonios de la acusación, hemos visto las pruebas que se han presentado, y reconozco que son poderosas. Pero hay algo más que debemos considerar, el contexto, las circunstancias que llevaron a mi cliente a actuar de la manera en que lo hizo. No podemos juzgar a una persona solo por lo que se ve en la superficie. Debemos mirar más allá de lo evidente, de lo que los ojos pueden percibir a simple vista. Elena cerró los ojos por un momento, buscando refugio en sus pensamientos. Sabía que las palabras del abogado no cambiarían la realidad de los hechos, pero también entendía que esas palabras eran una última oportunidad para que Tomás pudiera ser escuchado, para que su verdad pudiera salir a la luz. El abogado continuó. Tomás no es un criminal, ni un hombre desalmado. Es un ser humano que, llevado por la desesperación, por el miedo, por la necesidad de proteger lo que más amaba, actuó sin medir las consecuencias. Y es esa desesperación la que debemos entender, la que debemos valorar a la hora de tomar una decisión. Todos tenemos un límite, todos llegamos a un punto en el que nuestras fuerzas ceden, y es en esos momentos cuando, a veces, el juicio pierde la objetividad. Las palabras del abogado flotaban en el aire, buscando hacer eco en la sala. La defensa apelaba a la empatía, a la comprensión, a la humanidad que todos, en algún momento, llevamos dentro. Pero el corazón de Elena se sentía dividido, atrapado entre la razón y la emoción, entre el amor por Tomás y la realidad implacable del sistema judicial. ¿Sería suficiente esta defensa para salvarlo? Las horas pasaron como un suspiro, y cuando finalmente llegó el momento de las deliberaciones, todo quedó en manos del jurado. Elena observó a Tomás una vez más antes de que los jueces se retiraran a la sala privada para deliberar. El rostro de él estaba sereno, pero sus ojos, esos ojos que habían visto tanto dolor, tanto sufrimiento, reflejaban algo más, una esperanza tenue, casi desesperada. Elena se acercó a él con la mirada fija en la suya, y sin palabras, le transmitió todo lo que sentía. Sabía que no podía prometerle nada, pero también sabía que no importaba lo que pasara, ella estaría allí, luchando con él. El tiempo que pasó mientras el jurado deliberaba fue eterno. Las paredes del tribunal parecían cerrarse sobre Elena, presionando su pecho, acelerando su respiración. Todo el peso del mundo descansaba sobre el veredicto que se avecinaba. ¿Sería Tomás condenado a la prisión, a la oscuridad de su destino? ¿O lograría encontrar la luz en medio de la tormenta? Solo el jurado lo sabía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los jueces regresaron a la sala. Elena observó sus rostros serios, impasibles, como si no estuvieran a punto de decidir el destino de una vida. El presidente del tribunal tomó la palabra, su voz solemne. Después de deliberar, el jurado ha llegado a un veredicto. El silencio en la sala era absoluto. Elena sintió como la ansiedad la envolvía, como el aire se hacía pesado, casi irrespirable. Se declara al acusado culpable, pero se le concede el beneficio de la atenuante. El tribunal considera que las circunstancias de su acción justifican una reducción de la pena. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El juicio había terminado, pero para Elena, el verdadero desafío apenas comenzaba. Tomás no quedaría en libertad, pero su condena sería menor de lo esperado. El camino aún estaba lejos de ser claro, pero algo en su interior sabía que, a pesar de la dureza del juicio, no todo estaba perdido. El futuro seguiría siendo incierto, pero la lucha por la justicia, por el amor y por la redención de Tomás continuaría. La vida no era más que una serie de batallas que se libraban no solo en los tribunales, sino también en los corazones de los que se negaban a rendirse. Y así, con el veredicto del juicio resonando en el aire, llegamos al final de este capítulo. Si has disfrutado de esta historia, no olvides suscribirte y apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote relatos como este, llenos de emoción, reflexión y vida. Gracias por acompañarnos en este viaje literario.